Hola a todos. Hoy es viernes, 12 de diciembre de 2025, y nuestros queridos amigos Ray McGovern y Graham Fuller están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Ray y Graham. Gracias. Ray, déjame empezar contigo y con el nuevo documento, la Estrategia de Seguridad Nacional bajo la administración Trump. Observando lo que está ocurriendo con Europa y Ucrania, hay un cambio significativo en el tono de Washington hacia el conflicto en Ucrania. ¿Cuál es tu interpretación del nuevo documento? Bueno, es un documento asombroso. Es retórico, pero si tiene alguna semejanza con la realidad, las prioridades han cambiado. Ahora, me gusta retroceder, no hasta el final de la guerra, pero quizá hasta Wolfowitz, después de nuestra gran victoria en la tormenta del desierto. Cuando Wolfowitz era subsecretario de Defensa, ¿quién era? El general Wesley Clark. Lo visita y le dice: Paul, enhorabuena por la gran victoria que habéis conseguido contra esas fuerzas iraquíes. Dime, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de eso? Y sin pestañear, Wolfowitz responde: pues que podemos hacer estas cosas y los rusos no pueden detenernos. Vaya, ahora Wolfowitz era un tipo bastante inteligente y añadió: llegará un momento en que las cosas serán diferentes. Así que tenemos que aprovechar este periodo interino para reforzar nuestras fuerzas y nuestro poder, de modo que nadie pueda desafiarnos mientras puedan hacerlo. Bien, ahora los rusos nos han detenido. Nos detuvieron en Ucrania. Eso no puede pasarse por alto, ¿de acuerdo? Lo que veo en este nuevo arreglo es, ante todo, un repliegue hacia nuestro propio vecindario, no solo el hemisferio occidental, sino también el territorio nacional. La mayoría de la gente olvida que el 5 de septiembre, Puco, ofreció una visión de esta nueva estrategia de seguridad nacional. Y dijeron: esto es algo importante. Es Eldridge Colby diciendo: de acuerdo, China, bueno, realmente no podemos competir con China ni con Rusia. Bueno, tenemos que centrarnos en dónde podemos ejercer nuestra voluntad en el hemisferio occidental y también internamente para uso doméstico. Ahora aquí estamos la semana pasada con el documento final. No dice nada sobre usar tropas internamente para problemas domésticos, pero quizá eso esté en la justificación. Eso me asusta. Podría ser parte del acuerdo aquí. Tenemos que conservar nuestras fuerzas. No podemos ganar en Ucrania. No podemos intimidar a los chinos. Por el amor de Dios. Entonces, ¿dónde podemos estar deprimidos? No, ¿dónde podemos estar presentes y hacer lo que queremos hacer? Bueno, en Venezuela y en casa. Así que lo dejaré ahí. Pero es un cambio muy, muy grande desde aquí. Estoy pensando en, ¿cómo se llama? Biden, ¿vale? En cuanto asumió el cargo, 2 meses después, envía a sus segundos Blinken y Sullivan a decirles a los chinos cómo son las cosas, ¿verdad? Los chinos van a Alaska y no se lo pueden creer. Oye, esto ya no es el siglo XIX, ¿vale? Y entonces Bush, no Bush, sino Biden, se levanta y dice: China aspira a ser no solo la potencia económica más poderosa del mundo, sino también una potencia militar. Y eso no va a ocurrir mientras yo esté al mando. Bueno, esto muestra cómo veía el mundo este tipo. Lo último aquí es que justo antes de irse, tuvo una entrevista en 60 Minutes en la que Scott Pelley le dice: pero señor presidente, tenemos Oriente Medio, tenemos Ucrania. ¿No cree que podemos manejar ambos frentes? Y Biden lo mira como si viniera de Marte y dice: no hay problema. Somos los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, en la historia del mundo. Podemos manejarlo, no hay problema. Ahora bien, el tipo no estaba del todo en sus cabales. Tal vez se lo creía, y quizá Wolfowitz también lo creía, con esa salvedad. Pero ahora los rusos han detenido esto. Y finalmente, después de que le mintieran, Trump dice: bueno, ya sabes, deshazte de esos tipos como Kellogg y los demás. No vamos a ganar en Ucrania. Y ya sabes, Eldridge, quizá eso podría cambiar un poco el total, pero tampoco vamos a abandonar China. Así que centrémonos en el territorio nacional y, por supuesto, en el hemisferio occidental.
Creo que esa es en gran medida la razón principal de Venezuela. Graham, ¿cómo entiendes la situación? Porque el artículo que mencionó Ray durante la entrevista, el de Político, se publicó en septiembre. Trata sobre el C5, los 5 principales, como lo llaman. Todos estos países uniéndose, si no me equivoco. Ray, era así, ¿verdad? Hablabas del C5, donde Estados Unidos, bajo la administración Trump, estaba discutiendo una alternativa al G7. Sabes, eso fue otra cosa. A lo que me refería en realidad era una filtración a Político que decía, este es el borrador de la estrategia de seguridad nacional. Dios mío, es muy, muy diferente. Y luego, curiosamente, un silencio absoluto desde el 5 de septiembre hasta la semana pasada. Entonces, ¿qué pasó en ese intervalo? Bueno, muchas cosas secretas, con Trump dictando gran parte de ello. Hizo que algunos redactores de discursos escribieran partes, porque algunas secciones son realmente articuladas, y ya sabes, poniendo al hemisferio occidental en primer lugar. ¿Y qué obtienes entonces? El presidente ruso, Ucrania y Oriente Medio. Sí, eso también es interesante. Ah, y China está ahí arriba, claro. Y luego, por supuesto, África. Quiero decir, estúpido, estúpido. Lo siento. No, Nima, preguntaste cómo lo entiendo. No lo entiendo. Me quedé bastante sorprendido cuando todo esto salió a la luz. Ya sabes, como tú, todos seguimos las principales tendencias y corrientes de pensamiento en Washington, en el extranjero, en todas partes. Esto realmente cayó como un rayo de la nada, básicamente. Bien, mencionaste ese artículo sobre supuestas filtraciones, pero eso es algo bastante menor. Podrías esperar, bueno, yo diría que este documento puede ser el más importante que haya salido de Washington desde el final de la Guerra Fría. Ha cambiado por completo las reglas del juego en la forma en que Washington se percibe a sí mismo. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Es realmente increíble. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaban las filtraciones? Había mucha gente en el Congreso, en el complejo militar industrial y en otros lugares, también europeos, que tienen intereses muy profundos en este tipo de cambio global. Perdón, se me ha ido la voz. Que tienen intereses profundos en este tipo de cosas, y aún así no oímos mucho al respecto. Quiero decir, los europeos estaban constantemente preocupados, como siempre, pero me asombra que tratándose de un documento de esta supuesta importancia, apenas hayamos oído nada, casi ninguna pista. Fui al New York Times, que ya conoces mi opinión sobre el New York Times. Creo que a mi gato le gusta más el New York Times que a mí. Pero no hubo ningún debate sobre esto, ninguna señal de que algo se avecinara, ninguna pista de que Trump dijera, no entiendo si vamos a cambiarlo todo. Esto ha surgido completamente de la nada. Creo que hay realmente 3 maneras distintas de ver esto. La primera es un cambio real en cómo pensamos sobre el mundo. Pero Washington no cambia de marcha tan fácilmente. Tú sabes más de esto, Ray, que yo. Y la segunda cuestión, por supuesto, es, ¿realmente Estados Unidos, después de 75 años de política y dominio global, va a decir de repente, bueno, supongo que todos vamos a volver a casa y centrarnos en América Latina? Esto me parece casi una abdicación del interés global. Se podría decir que hicimos demasiado en la escena internacional, pero el público no estaba preparado para este tipo de repliegue. Y por último, por supuesto tenemos el aspecto financiero, que es extremadamente importante, con todo el dinero que representa el petróleo venezolano. Tengo que establecer algún tipo de conexión aquí, quizás no de la manera más correcta, pero cuando se trata de cómo vamos a pagar cualquier cosa, o de cómo alguien va a pagar la reconstrucción de Ucrania, tal vez ese dinero venezolano forme parte de ello. Y por supuesto está la enorme deuda nacional, enorme, que no puede ignorarse. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Así que creo que todos estos son factores que influyen. Pero sigo sosteniendo que hubo muy poca advertencia sobre esto.
Éramos personas como tú y yo y Nimal Khorshid y otros excelentes comentaristas hablando de lo que está mal en el mundo. Pero nadie sugería, bueno, vamos a cambiarlo todo. Sí, Ray, mencioné el artículo en Político que habla sobre el C5. La administración Trump está discutiendo una alternativa al G7. El C5 estaría formado por Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón. No hay países europeos en ese concepto. ¿Crees que es una idea seria? ¿Está ocurriendo realmente o es algún tipo de ilusión? ¿Qué hay detrás de esto? No creo que sea algo serio. Creo que es una de esas filtraciones en la prensa solo para mostrar lo poco importante que es Europa ahora. Y bueno, la gente puede reaccionar y decir, no, todavía son importantes. Digo que esto no es algo serio. Lo veo como una especie de filtración con fines políticos. Sí, parece que de algún modo si van en esa dirección, el objetivo principal, la meta principal sería BRICS, y quieren atacar a BRICS por esto. Y Rusia y China, por supuesto, son miembros clave de BRICS. Así quiero decir, no tiene ningún sentido. Sí, me dejé eso fuera, Nima. Quiero decir, creo que socavar a los BRICS, este es el primer paso para socavar a los BRICS, y eso es realmente importante. Pero por supuesto, no había ni rastro de eso en el documento. Pero sí, hoy Venezuela y mañana, ya sabes, Lula en Brasil. Y ya he hablado antes del miedo de Estados Unidos al comunismo que surge de América Latina, empezando por los Castro y el Che Guevara y todas esas grandes figuras, Simón Bolívar, toda esa tradición. Es una tradición revolucionaria muy importante, y Estados Unidos siempre la ha temido. Y por supuesto Maduro proviene de esa misma tradición. Así que si están apuntando a los BRICS, esto va a ser, en última instancia, un enfrentamiento tremendo, porque China y Rusia no se quedarán al margen. Ray, lo que está ocurriendo en Europa es bastante asombroso de observar. Sabes, el documento, la NSIS, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, muestra una especie de desesperación o pánico en Europa. Y esto es lo que dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El próximo objetivo de Rusia, y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está ocurriendo en Ucrania podría suceder también en los países aliados. Temo que demasiados se muestren tranquilamente complacientes, que demasiados no sientan la urgencia y que demasiados crean que el tiempo está de nuestro lado. No lo está. El momento de actuar es ahora. El conflicto está a nuestra puerta. Rusia ha devuelto a Europa y debemos estar preparados para la magnitud del iceberg que soportan nuestros abuelos y bisabuelos. Imaginadlo, de usted que alcanza a causar. Ray, el tiempo no está de nuestro lado y el momento de actuar es ahora. ¿Qué significa eso? Significa palabrería psicológica y política. Rutte habla dentro de la tradición de un paradigma cambiado. Todo es emoción, es drama. No hay cálculos racionales aquí. Quiero decir, no hay reconocimiento de que Ucrania ha perdido la guerra, por ejemplo, un pequeño detalle sin importancia. Esto demuestra que la OTAN se ha derrumbado hasta volverse prácticamente irrelevante. Y en realidad, ya sabes, es una especie de refuerzo de la idea que muchos, incluyéndome a mí, tuvimos después de la última cumbre de la OTAN, cuando Rutte dijo, oh, papá está aquí, ahora estamos bien. Ya sabes. Bueno, yo dije en ese momento que papá es un mujeriego, también un moroso, ¿verdad? Y para quienes en nuestra audiencia quizá no sepan que es un moroso, es un tipo que no paga la manutención de sus hijos, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, creo que era una buena analogía. De todos modos, ese es el mismo Rutte que presidió lo que creo, recuérdenlo bien, fue la última cumbre de la OTAN.
¿de acuerdo? Hace un par de meses. ¿Y qué tuvo de particular? Pues bien, la cumbre anterior de la OTAN afirmó que Ucrania tenía un camino irreversible hacia la adhesión a la OTAN. ¿Qué dijo esta? Nada. Fue una décima parte del tamaño del anterior. No dijo absolutamente nada. Y luego, por supuesto, si necesito añadir algo más, lo haré. La última reunión ministerial de la OTAN la semana pasada fue, por primera vez que yo recuerde, y llevo décadas siguiendo esto, aquella a la que el secretario de Estado de Estados Unidos decidió no asistir junto con los demás ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Sí. ¿Cuál fue su excusa? ¿Tenía que ir al festival de Navidad de su nieta? ¿O fue que...? No, ninguna excusa. Su equipo simplemente dijo, va a muchas reuniones. No puede ir a todas esas reuniones por el amor de Dios. Así que fue un desaire deliberado. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues la forma en que está hablando aquí. Sabes, yo era muy pequeño cuando Adolf Hitler daba sus discursos. Ahora Graham era mucho mayor que yo. Mis padres no me dejaban escucharlos porque yo tenía entre 1 y 5 años, ¿de acuerdo? Pero he oído muchos de ellos desde entonces. Y he escuchado a George W. Bush en sus discursos, su manera de pintar el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ya sabes. Y escucho a Rutte y veo vestigios de este tipo de enfoque, que apela a la emoción, no a la realidad. Y sabes, si no fuera por el hecho de que la última vez eso llevó a la Segunda Guerra Mundial, simplemente lo dejaría pasar. Pero Dios mío, hay que tomárselo en serio, porque no hay medios libres en Europa. Y la mayoría de los europeos, como me atrevería a decir la mayoría de los estadounidenses, no saben cómo empezó Ucrania, cómo empezó la guerra. Solo diré una cosa más. Mi buen amigo Scott Reeder hizo un comentario hace 3 años. Dijo algo como, sabes, los rusos van a ganar, y probablemente sea algo bueno. Vaya. Recibió muchas críticas por eso. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía perfectamente que esto fue provocado por la OTAN. Y Scott parte del mismo paradigma que yo. Cuando ves a alguien provocar una pelea, bueno, no quieres que gane. Y fueron la OTAN, Biden y todos esos tipos quienes provocaron esta lucha. No fue sin provocación, no fue a gran escala. Hay dudas sobre si fue ilegal, todas esas palabras clave, ¿de acuerdo? Así que, en defensa de mi amigo Scott, él está del lado del desfavorecido, del que ha sido provocado. Y ya sabes, eso tiene cierto sentido. Y a medida que las cosas se desarrollen, creo que veremos que las personas que reconocieron que esto fue provocado y que debía ser gestionado por los rusos, que no tenían otra opción viable, como llevo diciendo durante años, resultarán tener razón. Y los agitadores de este mundo, con suerte, acabarán en el basurero de la historia, en lugar de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Graham, adelante. No estoy seguro. Quiero decir, este es un desarrollo fascinante y es un documento fascinante. Plantea muchas de las mismas preguntas que Ray ya ha mencionado. Francamente no estoy seguro de que este documento o los conceptos que contiene vayan a perdurar o a mantenerse mucho tiempo. Puede que sí, pero me parece muy difícil tomar a la superpotencia más grande del mundo y darle la vuelta como a un superpetrolero de la noche a la mañana. Con un cambio de ideología, diciéndole al Congreso que reconsidere todo lo que ha pensado. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Hacia dónde vamos? Diciéndoselo al complejo militar industrial, diciéndoselo a los europeos. A mí me parece demasiado rápido, demasiado difícil y no lo bastante bien pensado como para sobrevivir mucho tiempo en su forma actual. No quiero decir que no haya virtudes en volver a América Latina, pero hay muchas otras partes del mundo muy importantes. Si él hubiera dicho, vamos a volvernos hacia Asia, no de manera confrontacional, sino asociativa, habría pensado que sí, que eso tiene mucho sentido. Pero volver a Europa, a América Latina, y que tu primer acto sea declarar la guerra, y quizá intentar apoderarte de los activos de Venezuela, no me parece que tenga ninguna coherencia de cara al futuro. Puedo estar equivocado.
Es solo mi opinión. for the future. I could be wrong. That's just my opinion. No, I think it's too much to expect from Trump to have any coherence. Creo que es demasiado esperar de Trump que tenga alguna coherencia. Quiero decir, estamos en contra del cambio de régimen, excepto en Venezuela, excepto en un par de otros lugares. Así que sí, la gente habla de caos. Bueno, es caótico, pero hay que lidiar con ello. Muy bien, creo que has dado en el clavo, Graham. El secretismo, el hecho de que ningún reportero, ningún periodista, nadie tuviera la oportunidad de hacer un seguimiento de aquel artículo de Político del 5 de septiembre, que fue dinamita. Quiero decir, predijo lo que iba a salir justo la semana pasada. Entonces, ¿por qué ese secretismo? Creo que Rubio, que habría sido el primero en decirle a su aliado europeo, Dios mío, este tipo se está volviendo loco, este Trump, haz algo, fue al que le dijeron que se callara, ¿verdad? Rubio was told to shut the hell up, right? We're going to do this thing. And then Rubio's Vamos a hacer esto. Y luego probablemente la gente de Rubio no estuvo involucrada ahí. Habrán sido sus redactores de discursos. Hay un par de buenos, uno trabaja para el vicepresidente. Y era un texto bien escrito, como dije antes. Al menos ya sabes, es inconsistente, pero se leyó mucho mejor que cualquier cosa que Trump pudiera decir. Así que ya sabes, habrá que ver. Y tienes razón en ser muy escéptico respecto a que se pueda dar la vuelta a este portaaviones en tan poco tiempo. Pero creo que eso explica el secretismo con el que se preparó esto, y el hecho de que incluso los periodistas favoritos quedaran fuera. Rubio, Kellogg y los demás no pudieron filtrar nada de esto porque o no lo sabían o se les dijo que no lo hicieran. Es mi suposición. My guess. Graham, según tengo entendido, los documentos de Estrategia de Seguridad Nacional reflejan las políticas de las administraciones. Y si comparamos el de Trump con el de Biden, me parece que el documento bajo la administración Biden estaba mucho más vinculado al establishment que el de Trump. Eso es interesante. Así que aquí va la pregunta. ¿Cuánto tiempo tardan en eliminar eso de la política exterior de Estados Unidos? Por eso realmente creo que, después de 3 años, si tenemos a un demócrata en el poder en Washington, vamos a ver lo mismo que vimos con la administración Biden. Sí, creo que es una posibilidad muy clara. Ya sabes, quiero decir, es una expresión muy común que he usado, y probablemente vosotros y otros también. Nunca se sabe lo que Trump está pensando, y probablemente refleje las opiniones de la última persona con la que habló. Así que de nuevo, estoy asombrado. No habría predicho que Trump pudiera salir, firmar y convivir con un documento que desafía tanto todo lo que ha dicho hasta ahora. Y no me sorprendería que lo repudiara mañana, salvo que es muy difícil hacerlo. Pero nada me encaja del todo. Y el Pentágono no dijo ni una palabra sobre nada de esto. Implicaciones enormes. Como dije, el documento más importante desde el colapso de la Unión Soviética en términos de estrategias nacionales. En fin, sigo profundamente perplejo e inseguro sobre lo que todo esto significa al final. Sí, sí. No pueden usar un autopen para hacer esa firma, ¿de acuerdo? Esta es la que está debajo de la estrategia. Sí, le va a resultar difícil dar bandazos con esto en cualquier momento próximo. Pero supongo que después de que Kellogg, Rubio y los demás le dijeran que Ucrania iba a ganar, que la economía rusa se iba a desmoronar, que los rusos estaban perdiendo decenas de miles de personas cada semana, finalmente alguien dijo, quizá fue Tulsi Gabbard. ¿Dónde ha estado ella? Bueno, ha estado escondida, pero quizá ha estado diciendo, mire presidente, a su predecesor ya le dijeron que los rusos habían perdido en diciembre de 2022 y luego otra vez en julio de 2023. Ahora los rusos han ganado. Agarre eso, señor presidente. A su predecesor se le dijo que China no iba a ser un factor importante bajo mi vigilancia. Y en todos estos juegos de guerra que hemos hecho contra China, nos derrotan en 3 días y nuestra armada deja de existir. Así que quizá deberíamos ser un poco más prudentes aquí.
También tenemos problemas internos, así que mostremos nuestros músculos y golpeémonos el pecho donde podamos, donde nadie serio vaya a hacerlo. Bueno, usted dice que no hay una amenaza nacional. Oh, eso no importa. Simplemente fingimos que la hay, con las drogas y esas cosas. Y tenga en cuenta, señor presidente, que no sabemos qué va a pasar este noviembre. Quiero decir, ya hay todo tipo de manifestantes influenciados por la izquierda ahí fuera. No les gustan muchas de nuestras políticas. Realmente no les gustan algunas de nuestras políticas hacia Israel. Así que ya sabe, sería bueno no tener tantas tropas en Europa o Asia. Quizá deberíamos traer algunas más cerca de casa, por si acaso. Por si acaso hicieran falta para sofocar una insurrección en nuestro propio país. Así es como decía esa primera directriz filtrada. Me atrevería a decir que probablemente sigue ahí, solo que en un codicilo secreto. Es un buen argumento, Ray. Interesante. Graham, creo que lo importante de este documento es que reconoce la realidad en Ucrania. Y además, es como si estuvieran imaginando a China como el enemigo, pero no un enemigo con el que luchar. No van a luchar contra China. Están intentando tratar con China en el plano económico, no en el militar. Son cambios enormes. Ray mencionaba que la administración Biden, en esa entrevista en 60 Minutes, dijo, podemos ocuparnos de todos a la vez. No solo de estos dos, también podemos ir a Taiwán. Ya sabes, este es el cambio. Esto comenzó bajo la administración Trump, y no parece que los británicos ni ningún otro país de Europa lo aprecien demasiado. Pero Nima, ¿recuerdas que Estados Unidos ha estado presionando mucho a Europa para que no tenga nada que ver con China? Estoy exagerando un poco, pero ya sabes, quería aislar a China. Y en realidad, creo que ese es otro de los temas en todo este documento de la NSS. Quizá una esperanza oculta de que este tipo de acuerdo también pueda dividir a Rusia de China. Ese siempre ha sido el objetivo estratégico simplista pero importante en el pensamiento estadounidense. Así que creo que hay algo de eso ahí, que esto generará tensiones en la relación chino-rusa. No lo sé. No sé hacia dónde va a ir Europa con todo esto. Es bastante loco. No lo sé. Ray, creo que estás en una mejor posición para juzgar la situación entre Rusia y China, porque sabemos que uno de los principales objetivos durante la administración Trump era, de algún modo, separar a Rusia de China. ¿Crees que eso sigue siendo posible? No. That one's easy. No. No, ese es fácil. No, estoy de acuerdo. Solo digo que me formé con algo llamado la disputa sino-soviética. Ese fue mi primer cometido como analista de la CIA. Aquello era real. Era amargo. Se disparaban unos a otros a través de los ríos fronterizos en Siberia. Los chinos impedían que los suministros rusos llegaran hasta los norvietnamitas, por el amor de Dios. Fue realmente amargo. Pensábamos que se odiarían para siempre. Y estábamos equivocados en eso. Pero añadimos ese último párrafo que dice que ahora, con nuevos líderes en ambas capitales, existe la posibilidad de que entren en razón y vean lo perjudicial que es para ambos bandos mantener este conflicto. Y efectivamente eso ocurrió, con mayor sentido, gracias a nuestros genios del Departamento de Estado, cuyas políticas lograron unir a estos dos en una alianza que simplemente no se detiene. Ahora bien, en realidad, los chinos dicen que no tiene límite superior, ¿de acuerdo? No es una alianza militar. No. Las alianzas militares suelen estar dirigidas contra otros países. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas con otros países. Pero es una alianza que no tiene límite superior. Y diré una vez más, me equivoqué cuando pensé, y esto es una confesión bastante seria, me equivoqué al pensar que, aunque las tropas rusas estaban desplegadas contra Ucrania, Putin no las enviaría. Lo vi como una maniobra diplomática. Lo que olvidé, y para lo que no tengo excusa, es que Putin estaba en Pekín el 4 de febrero de 2022.
Y estoy convencido de que lo que dijo fue algo así como: ahora, camarada Xi, sé que no te gusta, bueno, sé que eres una persona prudente y que no te gusta que otros países sean invadidos y desmembrados. Pero mira, la suerte está echada. Estamos pensando en invadir Ucrania por esta y esta razón. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí están los mapas. Aquí están las fuerzas ucranianas, entrenadas y equipadas por la OTAN, listas para lanzarse sobre el Donbass. ¿Qué opinas? Mi idea de la reacción de Xi fue: quieres decir que no antes de que terminen los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, ¿verdad? Terminaron el 20 de febrero. No, they ended on the 20th of February. Donetsk y Lugansk declararon su independencia el día 21. El 22 pidieron ayuda a Rusia. La Duma lo aprobó el 23. Invadieron el 24. Ahora bien, existe una falacia llamada post hoc ergo propter hoc. Significa que el hecho de que algo ocurra después de otra cosa no implica que ocurra a causa de ella. No, hay otros factores. Pero sigo pensando que Putin no habría entrado en Ucrania a menos que tuviera la seguridad de que el hermano mayor Xi estaba detrás de él. Y a pesar de todos los analistas chinos que decían: oh no, China nunca aprobaría esto, lo hicieron. Y cambiaron su retórica, enfatizando los intereses fundamentales en lugar de, salvar las apariencias. Lo hicieron durante 2 meses enteros, por si hiciera falta más prueba. Además, creo que los chinos, en un asunto algo menor, dejaron bastante claro que consideran la supervivencia del régimen iraní como algo importante para ambos, no tanto por lo que representa dicho régimen, sino porque también sería una señal de la inaceptabilidad, como ellos mismos han dicho abiertamente, de las revoluciones de colores promovidas por los países occidentales y del derrocamiento de regímenes que se consideran geopolíticamente útiles e importantes tanto para China como para Rusia. Así que estoy de acuerdo contigo. No creo que esto vaya a desmoronarse en un futuro próximo. En realidad, Graham, al observar la situación con China y compararla con el comportamiento de Estados Unidos, Ray, tú también puedes responder. Porque, mira, ¿hay alguna región en este planeta donde se puede encontrar un enemigo de China, salvo que sea Estados Unidos? Son tan vocales al respecto. Veo a China estableciendo asociaciones en África, en Asia, en todas partes. Pero Estados Unidos, incluso bajo la administración Trump, de algún modo estaba promoviendo y predicando sobre entrar en el hemisferio occidental, entrar en América Latina, y están generando caos, como comentábamos. No están haciendo amigos aquí en América Latina. Ese es el problema, en mi opinión. Aceptan la realidad de lo que ocurre en Ucrania, la realidad de que China es hoy tan grande y poderosa, pero no les importan los pueblos de América Latina. No quieren amistad. Quieren vasallos aquí en América Latina. ¿No crees que ese es uno de los principales defectos de la administración Trump? No sé quién. Respondería de forma muy sencilla. Creo que el dinero tiene muchísimo que ver con ello. Es pura corrupción. Y es que Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo. Mark Twain dijo que Estados Unidos tiene el mejor Congreso que el dinero puede comprar. Creo que cuando se trata de América Latina, las presiones militares, las presiones del complejo militar industrial, y la presidencias contribuyen todas en arruinar, distorsionar paz más auténticamente la nueva. Es solo una reflexión. Latin American-based self-interest. That's just a thought. Sí, solo otro pensamiento. Creo que estabas a punto de hablar sobre si un conflicto entre Estados Unidos y China es inevitable. Sabes, esta es la única cosa con la que realmente discrepo profundamente de lo que dice John Mearsheimer. Estoy de acuerdo. Y no quiero tergiversar lo que él dice. Mi impresión es que piensa que cuando un país se vuelve tan grande y poderoso que desafía a otro país que solía ser más grande y ahora es más o menos igual, el conflicto se vuelve inevitable.
Se necesitan dos para bailar un tango. Los chinos llevan siglos diciendo, no podemos simplemente llevarnos bien. ¿Qué tal un ganar-ganar? Creo que bajo el impacto acabamos de desperdiciar $7,000 millones en un buque naval que no funciona. Trump, siendo un tipo inteligente en lo financiero, dijo, ¿cuánto costaría construir nuestra marina para poder competir con China? Y la respuesta fue, en realidad, hemos hecho ejercicios de guerra, planificación de guerra, y perderemos cada vez. Es decir, se queda pasmado. Así que creo que aquí se ha introducido un cierto grado de realismo. Elbridge Colby era un halcón respecto a China, y si no me falla la memoria, se le describió como el redactor principal de este asunto, al menos tal como estaba en septiembre. Así que ya sabes, no estoy diciendo que lo seamos, pero siempre es posible descartar a Trump porque no es muy inteligente, porque no se puede confiar en él y porque cambia de opinión al día siguiente. Pero es lo que hay, como dijo una persona en una película una vez. Solo tenemos que ver si se lleva a cabo. Creo que la verdadera cuestión estará en Ucrania. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo se sentirán los europeos? ¿Y cómo pensarán que pueden ayudar a Ucrania? Y la próxima semana sabremos si tendrán dinero para hacer precisamente eso. Sí, creo que ese es un factor importante, Ray. La otra cosa es que Putin entiende claramente que Trump necesita alguna forma de salvar la cara ante este colapso total en Ucrania. Zelensky está acabado. Quiero decir, puede irse a Roma, o ya sabes, a donde sea, Puerto Rico. With Sesovich. Muy posiblemente. Unirse a su socio comercial. Muy posiblemente, tiene mucho sentido. Pero en algún momento, quiero decir, siempre he estado pensando en esto, ¿cómo hace Trump? ¿Cómo ayuda Putin a Trump a salvar la cara ante una derrota catastrófica? Y quizá la distracción de Venezuela, o el dinero que pueda venir de Venezuela, tal vez los europeos puedan quedarse con algo, no lo sé. Pero parte de ese dinero venezolano podría servir para suavizar en Ucrania. Ray, you've sent me this link about NATO. Ray, me enviaste este enlace sobre la OTAN, el discurso principal de ayer. ¿Cuál es tu punto con esto? ¿Cómo ves la situación de la OTAN, su política y algún tipo de... How do you find the situation with NATO and their policy and some sort of It's deranged. Here's just one example. Es extraño. Aquí tienes solo un ejemplo. Imprimo estas cosas a la antigua usanza para poder marcarlas con tinta roja. Aquí hay una frase en rojo. ¿Cómo puede Putin continuar su guerra contra Ucrania? La respuesta es China. China. China es el salvavidas de Rusia. Quiero decir, tenemos que detener a Putin en seco. Está a nuestras puertas. Va a apoderarse de todo. En un plazo de 5 años, tenemos que preparar a la OTAN para tomar el relevo. ¿Sabes? La suprema ironía aquí, en mi opinión, es que Rusia no representaba ninguna amenaza para la OTAN antes de que derrocáramos el régimen en Ucrania, en Kiev, en 2014. No había ni una señal de que los líderes rusos quisieran hacer nada respecto a Ucrania, salvo salvaguardar los privilegios, el idioma ruso y demás de su población rusa. Después de eso, por supuesto, tuvieron que preocuparse porque tenían sus principales bases navales en Crimea y en otros lugares. Así que, en un plazo de 5 años, eso es lo que él dice, tenemos que estar preparados, porque Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de ese tiempo. Pero Rusia está lista para usar la fuerza militar contra la OTAN ahora, mañana. Rusia ha reforzado sus fuerzas armadas, debido a lo que Occidente ha estado haciendo en Ucrania, para convertirse en un país más poderoso que todos los demás de la OTAN. Lo cual, seamos sinceros, ¿cuántas divisiones podrían desplegar? Bueno, en realidad, según el plan de Rusia, esperarán 5 años hasta que la OTAN esté preparada. La idea es que los rusos no quieren apoderarse de ningún país de la OTAN. Y ahí lo tienes. Volvemos a Biden.
¿Crees que van a detenerse? En su discurso sobre el Estado de la Unión, ¿crees que van a detener a los rusos? Putin no se detendrá en Ucrania. Va a seguir adelante y tomar Polonia y los estados bálticos. Eso es una tontería, ¿de acuerdo? No hay ni una pizca de evidencia de que quiera hacerlo. He estado en Polonia y en los estados bálticos. No entiendo por qué Putin querría apoderarse de ellos, ¿vale? Parece evidente que deberíamos alcanzar algún tipo de acuerdo de seguridad en el que se entienda que no, él no es una amenaza, siempre que un país como Ucrania no insista en formar parte de la OTAN. Y, por supuesto, ahí está el problema. No figuraba en el último comunicado de la OTAN y está entre esos 28 puntos de discusión. Mientras el régimen de Kiev diga, bueno, de acuerdo, renunciaremos a esto, sería un gran paso adelante. Los países de la OTAN no quieren a Kiev dentro de todos modos. Todo es teatro, todo es drama. Podría conducir a la Tercera Guerra Mundial, como el teatro de Hitler, el drama de Hitler. En realidad, Graham, es increíble que estén dando falsas esperanzas a los ucranianos, al liderazgo en Ucrania. Y es trágico ver eso, que estén dando falsas esperanzas a Ucrania, al liderazgo en Ucrania. No sé si esto siquiera es una falsa esperanza. I don't know whether this is even false hope. I mean, I figure both for European leadership and certainly for Quiero decir, supongo que tanto para el liderazgo europeo como desde luego para el pueblo ucraniano en lo más alto, se vive un día tras otro. Y si puedes sobrevivir hasta mañana, entonces quién sabe, quizá mañana traiga algo nuevo. Pero sí, creo que están viviendo en una fantasía. En eso estamos todos de acuerdo. Es cruel. Voy a ir más allá. Creo que el senador Graham hizo una declaración verdaderamente inmoral hace muchos años, y ambos la conocéis, cuando dijo que la guerra en Ucrania, qué gran negocio era esta guerra en Ucrania para Estados Unidos, que podíamos entrar y matar a muchos soldados rusos sin que muriera ni un solo estadounidense. Es un comentario realmente cínico y, en mi opinión, inmoral. I think immoral kind of remark. I agree. Estoy de acuerdo. Y sabes, solo diría que para aquellas personas que aún dudan de que la adhesión de Ucrania a la OTAN fuera la principal piedra en el zapato, la razón principal por la que Rusia pensó que tenía que intervenir allí, bueno, tenemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el predecesor de Rutte, ante el Parlamento Europeo, diciendo que a finales de 2021 los rusos nos entregaron un documento. Dijeron, si seguís hablando de Ucrania en la OTAN, tendremos que invadir Ucrania. Dijimos que no. Y entonces invadió Ucrania, pero conseguimos a Finlandia y a Suecia, así que obtuvimos la ampliación de la OTAN de todos modos. Mi punto es simplemente que para entonces, casi 1 millón de jóvenes ucranianos habían muerto en el campo de batalla por la vanidad y la locura por las que el senador Graham es tan conocido, y que Graham acaba de citar. Así que, ¿cuál es la voz negativa? Adelante. ¿Qué hace una Europa derrotada y humillada en su siguiente acto? ¿A dónde van? Quiero decir, no creo que nadie más quiera unirse a Europa a estas alturas. Tal vez puedan gestionar algunas estupendas cafeterías y visitas guiadas por esos magníficos museos y catedrales. Pero ¿qué hacen? ¿Cuál es su siguiente acto? But what do they do? What's the next act? Bueno, los políticos pierden su poder. Exacto, exacto. Y ese es el gran problema. A esta gente no le importa un comino lo que pase en Ucrania. Para que Ucrania sufra una derrota definitiva, tendrían que explicar a su pueblo. Bueno, sí, les dimos 14,000 millones, sí, les dimos 70,000 millones, pero teníamos esperanzas, pero no, nos equivocamos, no pudimos ganar esta vez. Van a ser apartados del poder. Y ese es el escollo ahora mismo. Para estos tipos, admitir que se equivocaron es una muerte política personal. Van a tener que hacerlo. Y ya mencioné antes cuál creo que es el acontecimiento más importante que ocurrirá la próxima semana, el 18 de diciembre.
Ese día, Ursula von der Leyen intentará imponerse para conseguir dinero ruso y mantener la guerra durante 2, quizá 3 años más. Mi mejor suposición es que no lo logrará, pero tiene muchos pequeños trucos y métodos extralegales para conseguir que la UE lo haga. Tendremos que ver qué pasa el día 18. Sí. Sí, bueno, quiero decir, incluso más allá de la mera conducción de la guerra, es algo difícil. Europa, como he dicho, como muchos de nosotros hemos dicho, ha perdido por completo su personalidad a lo largo de su prolongada integración en la OTAN. No existe una Europa. Cuando pregunto a mis amigos europeos, ¿cuál es la política exterior europea?, me responden, la OTAN. Y ya está. Así que, sin la OTAN, no sé qué hace Europa, a dónde va, cómo se percibe a sí misma. Creo que se hace una gran crisis de nacionalidad para Europa, con el que tendente. For Europe to reinvent itself. I agree, and I'd say the same for the EU. Estoy de acuerdo. Y diría lo mismo de la U. La UN está más dividida que nunca. Quiero decir, cuando piensas en el concepto original, conseguir que los alemanes, los franceses y los demás trabajaran juntos y no empezaran guerras entre ellos, bueno, esta decisión de la próxima semana, sea cual sea el resultado, va a mostrar una U fragmentada, así como una Europa fragmentada. Y ya sabes lo que esto acabe provocando en términos de recriminaciones de los franceses, por ejemplo los alemanes o los belgas, será muy criticado. No se trata solo de la OTAN, sino que poco a poco creo que es la propia UE la que se ha ido desmoronando. La UE tenía cierta fuerza como cuerpo colectivo. Era fuerte, excesiva en muchos aspectos por el poder que acumuló, pero sin eso, todo es incierto en Europa. Esperemos que los franceses y los alemanes puedan seguir llevándose bien. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Ray y Graham, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer hablar con ambos. Gracias, Nima Al-Khurshid. Son cuestiones fascinantes, extraordinarias. Solo reis o que te mañana. Ese se quedó Sandy. Interesting. Yes. Okay. Como diría Donald Trump, tendremos que ver qué pasa. Gracias, Nima. Nima, que tengas un gran viaje a Irán. En algún momento me encantaría allí también. Pero ya veremos. We'll see. Thank you. Bye. Gracias.